Impactante, el escalofriante refuerzo militar de Alemania. Alemania es el país que se enfrentó solo contra casi todas las mayores potencias militares del mundo. No una vez, sino 2 veces. Y tú pensarías que el mundo ganaría fácilmente contra un solo país, pero no fue así. Alemania casi gana en el año de 1940. ¿Por qué se piensa que es buena idea dejar que Alemania se rearme? Desde la Segunda Guerra Mundial se tiene a Alemania muy limitado militarmente. Estados Unidos aún conserva 40 bases militares dentro de Alemania. Desde el 2022, el mundo no ha vuelto a tener un minuto de tranquilidad. La posibilidad de que el conflicto estalle y que involucre a todas las superpotencias es demasiado alta y aumenta con el paso de los días. El cambio de postura de Estados Unidos le abrió los ojos a Europa y le dejó claro que está sola y debería aportar el gasto militar para su protección. Así nació una necesidad urgente, el rearme. Los países del viejo continente le habían confiado su seguridad a Estados Unidos, un error que no pueden seguir permitiéndose. No cuando Rusia se hace una amenaza más grande, no cuando China crece sin parar y menos cuando Estados Unidos deja de ser un amigo. En este punto, Alemania cambia la política de reacción a la de acción. El cuarto mayor exportador de armas del mundo decidió tomar el control y rearmar a Europa. Pero, ¿a qué le teme a Alemania? Rusia podría invadir más países de Europa. ¿Por qué está moviendo sus tropas? Esto es algo que no hacía desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Vuelve la temida Luftwaffe? Quédate con nosotros y descubre lo que realmente está pasando. ¿Cuál es el escalofriante refuerzo militar de Alemania? Alemania piensa que Rusia puede atacar pronto. En los últimos meses, el Servicio Federal de Inteligencia alemán, también llamado BND, han dado luz a múltiples informes. En ellos, da aviso de lo peor. El Kremlin está poniendo las bases para que posiblemente tenga lugar una guerra convencional a gran escala con la OTAN. Esta guerra, según sospechan las fuerzas alemanas, tendrá lugar a finales de la década. Los documentos revelados sugieren que Rusia considera cada vez más a Occidente como un enemigo sistemático, por lo que está reconstruyendo su capacidad militar con el objetivo de una posible confrontación a largo plazo. Esta idea se refuerza por la forma en que el ejército ruso está distribuido. 3/4 partes de las fuerzas terrestres se encuentran estacionadas cerca del Báltico, inmersas en el conflicto con Ucrania. Sin embargo, tanto la Armada como las fuerzas aéreas rusas tienen disponibilidad inmediata. La BND sugiere que, una vez concluida la guerra con Ucrania, las unidades podrían ser redistribuidas para amenazar el flanco oriental de la OTAN. Esta idea alarmó a los medios de comunicación alemanes. La mayoría citan los informes de inteligencia, explicando al público que este es un movimiento arriesgado del presidente ruso, Vladimir Putin, que está probando las garantías del artículo 5 de la OTAN. Se trata de la cláusula de defensa mutua. Todos los miembros de la OTAN, al unirse, aceptan que, ante un conflicto armado, los países miembros se prestarán apoyo militar mutuo. Si Rusia decide atacar a otro país miembro de la OTAN, o si el apoyo a Ucrania se vuelve directo por parte de los otros países, este sería el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Alemania ayudará con $3.000 millones más a Ucrania. El pasado marzo del año 2025, la Cámara Baja del Parlamento alemán aprobó el financiamiento de €3.000 millones en ayuda militar a Ucrania. Este dinero está destinado para lo que queda de año, además de otros 8.300 millones para 2026 y 2027. Este no fue, sin embargo, el único apoyo que brindaron. A finales de febrero, ya Alemania había cedido a Ucrania €4.000 millones, dando un total de $7.000 millones solo para este año. Para permitirse este gasto tan colosal, la Cámara Alta del Parlamento alemán tuvo que flexibilizar sus estrictas normas de endeudamiento, sobre todo en lo correspondiente a la defensa nacional. Es importante entender que lo brindado por Alemania no es solo dinero, la mayor parte es armamento militar. Aquí, el ministro de Defensa, Boris Pistorius, fue claro con lo que recibirá Ucrania: sistemas de defensa aérea de última generación, misiles guiados, radares de vigilancia, drones, vehículos de combate y armas ligeras. La realidad es que Alemania ha sido el segundo mayor proveedor de ayuda militar a Ucrania, después de Estados Unidos, con unos €28.000 millones desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala. Pero la situación está cambiando rápidamente. Con el nuevo contacto entre los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin, Estados Unidos congeló temporalmente su apoyo militar a Ucrania. Así, los aliados europeos se han visto comprometidos y en la necesidad de llenar el vacío, apoyándose mutuamente. Alemania quiere endeudarse para fortalecer su ejército militar.
Aun cuando pueda parecer contradictorio, los países ricos también piden préstamos. Esta práctica se utiliza para equilibrar el presupuesto federal anual. Sin embargo, Alemania, a diferencia de otros países, tiene una constitución que limita su endeudamiento anual a tan solo 0.35% del Producto Interior Bruto del país. Durante la crisis de salud del 2020 o en casos de desastres naturales, se han hecho excepciones, pero en general es una estrategia que ha frenado el endeudamiento del país. Cuando esta práctica se inició en 2009, Alemania tenía niveles de deuda similar a Reino Unido y Estados Unidos. Hoy en día, en comparación, el porcentaje de deuda se ha disparado en Gran Bretaña y Estados Unidos, mientras que ha disminuido en Alemania. Pero todo indica que esto podría cambiar. El pasado marzo del 2025, el Parlamento alemán aprobó un plan para flexibilizar los límites de endeudamiento del gobierno, lo que permitirá invertir fuertemente en defensa e infraestructura. Distintos medios de comunicación alemanes aseguran que esto es una estrategia para compensar el alejamiento de Estados Unidos de Europa e intentar poner fin a años de estancamiento económico. Aunque no fue una votación final, ya que aún quedan varios procesos que finiquitar, fue un hecho celebrado por los legisladores centristas, quienes esperan que Alemania asuma un papel de liderazgo poderoso en un momento tan crítico para Europa. Después de la caída del muro de Berlín en 1989, la industria militar alemana se redujo en un 60%. Una particularidad de las crisis es que son capaces de alterar mucho más de lo que vemos a simple vista. La actual situación conflictiva entre Ucrania y Rusia ha provocado, por ejemplo, que Alemania sienta la necesidad de reactivar su producción militar. Este no es un pensamiento nuevo, aunque el vicecanciller Robert Habeck fue muy claro en sus últimas declaraciones publicadas por el portal DW. No podemos depender de que los estadounidenses siempre paguen todo, ni proporcionen los materiales. Es necesario reactivar la producción militar y la industria de defensa para escenarios que incluyan defensa nacional. A este se unieron las voces de otros políticos de renombre, como el canciller Olaf Scholz, un personaje que lleva años haciendo hincapié en que Alemania necesita una industria de defensa flexible, moderna y capaz. Esta nueva orientación política representa un giro de 180 grados para el país, ya que desde la caída del muro de Berlín en 1989 y la reunificación alemana en 1990, la paz parecía ser el nuevo status quo de la nación. Se recortó el gasto en equipo militar en los próximos años, e incluso, según estudios importantes de la época, la industria de defensa alemana se contrajo hasta un 60%. De 290.000 efectivos militares, se mantuvieron poco menos de 100.000. En 2014, el vicecanciller Sigmar Gabriel declaró no estar interesado en negociar con la muerte, una idea que parecía ser la dominante incluso para finales de 2021, cuando los partidarios dominantes de Alemania aún tenían planes para restringir el comercio de armas. Pero llegó febrero de 2022 y Rusia invadió Ucrania. La cultura de paz alemana se formó bajo ocupación nuclear de la Guerra Fría. Cuando la invasión rusa a Ucrania se hizo presente, muchos fueron los políticos y militares que se pronunciaron. Entre todos, llama la atención lo dicho por el teniente general alemán, Alfons Mais. Este escribió en su cuenta de LinkedIn: La Bundeswehr, el ejército que tengo el privilegio de dirigir, está prácticamente en la ruina. Para ese entonces eran pocas las opciones que Alemania podía brindarle en apoyo a la OTAN. La Bundeswehr estaba participando en una larga misión hacia Afganistán, y algunos soldados alemanes seguían desplegados en Mali, como otra de las misiones de paz de la ONU. Lo peor no era eso. Incluso si todo el ejército alemán estuviese reunido, la realidad es que carecían de los recursos para enfrentarse a una potencia nuclear como Rusia. En febrero del año 2022 solo contaban con 40 tanques modernos y alrededor del 60% de sus helicópteros se consideraban inoperables. Si era necesario que Europa cuidara de sí misma, la verdad es que no tenían los medios para hacerlo. Y esa fue la gran preocupación de Mais. Esta oposición a la militarización que había adquirido parte de Europa ahora le estaba pasando factura. En el caso alemán, por ejemplo, había surgido casi inmediatamente después de 1945 y se desarrolló a lo largo de la Guerra Fría. Alemania había experimentado una miseria como pocas al final de la Segunda Guerra Mundial, por lo que su gente solo deseaba tranquilidad, y muchas fueron las olas de protestas por la paz. El país quería ser percibido como pacífico, haciendo que incluso su constitución renunciara a la guerra y limitara el papel de sus fuerzas armadas a mantener la paz. Durante muchos años esto fue suficiente, pero hoy las cosas parecen estar cambiando. En 1999, Alemania participó en su primera operación militar extranjera desde 1945. En 1999, el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Joseph Fischer, decidió que era momento de actuar. Alemania debía consolidar su apoyo como parte de la OTAN
en una intervención hacia Kosovo. Esta misión se convirtió en el primer uso activo de la fuerza militar de la OTAN, pero también en el primer despliegue de fuerzas armadas alemanas en el extranjero desde 1945. Así, en mayo de 1999, las fuerzas aéreas alemanas intervinieron en la guerra de Kosovo, con ataques aéreos hacia infraestructuras serbobosnias. Esto, sin embargo, no fue algo que aprobó todo el pueblo alemán. Los representantes del Partido Verde, que estaban a favor de la intervención, fueron escoltados por 1.500 policías para protegerlos en su traslado hacia el centro de convenciones, donde todos debían votar. El mismo ministro Fischer fue atacado con una bomba de pintura que terminó rompiéndole el tímpano luego de la votación. Aquí, cabe destacar, se aprobó la intervención de la OTAN por una mínima mayoría. A partir de entonces, en Occidente ganó fuerza la idea de que el poderío militar era el medio más seguro para detener las guerras y los genocidios, por lo que Alemania adoptó esta postura. Fábrica en Alemania empezará a fabricar tanques. A principios de febrero de 2025, la noticia se hizo pública. El grupo de defensa franco-alemán, conocido como KNDS, transformará una antigua fábrica de trenes en el este de Alemania en una planta para la producción de tanques y otros vehículos militares. El canciller Olaf Scholz se mostró satisfecho con la noticia, asegurando que esto garantizará una mayor seguridad para Alemania. Los medios de comunicación que abordaron la noticia también eran claros. La invasión de Rusia en el 2022 demostró la necesidad de fortalecer las capacidades de defensa europeas, más viendo lo volátil que se volvió la relación del continente con Estados Unidos. Así, esta fábrica, ubicada cerca de la frontera alemana con Polonia, sirve como ejemplo de que se puede acelerar la producción de armamento. La fábrica tiene más de 700 empleados en su nómina. De ellos, solo la mitad serán conservados, pero se les ofrecerán puestos en diferentes centros de producción a los que no. Con KNDS al mando, la fábrica se centrará en producir piezas para el tanque de batalla Leopard 2, el vehículo de combate de infantería Puma y la unidad blindada Boxer. La industria de defensa alemana podría salvar la economía alemana, justo como pasó en la década de 1930. Alemania es consciente de las debilitadas capacidades militares de Europa. Así, las empresas de defensa nacionales buscan desarrollarse rápidamente para que cuando la demanda europea por armamento crezca, ellas puedan responder. Es decir, los fabricantes de tanques, radares y armas buscan aumentar la producción, ya que Europa debe responder a la presión estadounidense para que se ocupe de sus propias defensas. Alemania quiere ser la que produzca la mayor parte del armamento, y para ello se apoya en la debilitada industria automotriz. El ejemplo es claro. Rheinmetall, una empresa alemana que es además el principal fabricante de municiones de Europa, anunció recientemente que reutilizaría 2 plantas de producción de piezas de automóviles para la fabricación de equipo de defensa. Hensoldt, fabricante de los sistemas de radar TRML-4D que utiliza Ucrania en su guerra contra Rusia, está en conversaciones para contratar a 200 trabajadores de los principales proveedores de autopartes de la empresa Bosch. El pasado marzo del 2025, varios líderes europeos acordaron que deben aumentar el gasto en sus fuerzas armadas, en una cumbre de emergencia en Londres, luego del enfrentamiento público de los presidentes Donald Trump y Volodymyr Zelensky. Alemania quiere controlar el mercado de las armas en Europa, lo que podría salvar su economía. Alemania ya es el 4º exportador de armas del mundo. Tras los sucesos bélicos en Ucrania, el Parlamento alemán se presentó en una reunión de emergencia, en que anunciaron su mayor cambio en la política exterior desde la Segunda Guerra Mundial. Alemania se comprometió a invertir 100.000 millones de euros en el ejército, elevando su presupuesto militar al 2% de su PIB, el nivel más alto que han tenido desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Este movimiento fue decisivo, ya que, al completarse, el país tendrá el 3er presupuesto militar más grande del planeta, solo por detrás de China y Estados Unidos, pero superando a países como Rusia, Francia e incluso Reino Unido. Debemos tener en cuenta que incluso antes de esto, ya Alemania tenía un papel importante como fabricante. Durante la última década, por ejemplo, el país se ha ubicado como el 4º mayor exportador de armas en el mundo, un papel que solo ha crecido con los años. La empresa armamentista alemana Rheinmetall tiene récord de ventas. Los movimientos en la industria militar se han vuelto constantes y agresivos en estos últimos meses. El pasado marzo de 2025, de hecho, la contratista de defensa alemana Rheinmetall anunció que estaba en condiciones de suplir la mayor demanda de la región para aumentar el gasto militar, a medida que el presidente Trump retira el apoyo de Estados Unidos a Europa. Solo este hecho podría aliviar el estancamiento que la economía alemana ha sufrido los últimos 2 años. Rheinmetall, a su vez, ha registrado un crecimiento récord desde el inicio del conflicto en Ucrania, construyendo nuevas fábricas en pocos meses, liderando los esfuerzos de digitalización y creando miles de empleos.
En Unterlüß, una localidad alemana, la contratista logró construir una fábrica en tan solo 13 meses, cuando lo habitual para estas empresas es más de 2 años solo para obtener los permisos. A su vez, las empresas de defensa se apoyan en la debilitada industria automotriz, que ya cuenta con trabajadores y maquinaria relativa, lo que facilita la creación de fábricas. Todo esto se resume en una declaración del director ejecutivo de Rheinmetall, Armin Paperger, quien explicó que ha comenzado una era de rearme. Alemania está gastando miles de millones para fortalecer su poder militar. El presidente Trump, en medio de la actual crisis, está buscando todas las alternativas para poner término al conflicto bélico en Ucrania, incluso si esto significa un acuerdo más favorable para Moscú que para Kiev. Por su parte, las naciones europeas responden de forma clara, centrándose por primera vez en décadas en su propio poderío militar. Este cambio es más evidente en Alemania que en el resto del mundo. Sus fuerzas armadas conocidas, como Bundeswehr, han sufrido de una inversión insuficiente durante décadas, pero esto ha cambiado. El futuro canciller Friedrich Merz ha manifestado que es el momento de que Alemania invierta en su ejército, a niveles no vistos desde la Guerra Fría. Además, recientemente se aprobó una reforma al freno constitucional de la deuda, permitiendo una inversión de miles de millones de euros en financiamiento para la defensa. Esto afectó incluso a la percepción nacional de la Bundeswehr, y es que una encuesta reciente sugiere que muchos ahora tienen una opinión positiva de las Fuerzas Armadas. ¿En qué gastará Alemania los miles de millones de presupuesto militar? En lo que respecta a la inversión, ya el ejército alemán tiene una idea clara de dónde se verá reflejado. La Bundeswehr posee alrededor de 1.500 propiedades en toda Alemania, pero muchas de ellas se encuentran en estado deplorable. Al menos así lo describió Eva Holt, comisaria parlamentaria para las Fuerzas Armadas en 2024. El cuartel Sundesfalls en Hermesheim, por ejemplo, presentaba moho en las dependencias de los soldados, con daños por agua y yeso desprendiéndose de las paredes. Así, unos 67.000 millones de euros serán destinados para la renovación de todos los cuarteles. Es decir, una parte se irá a la infraestructura. Otra parte se irá a los sistemas de armas. Parte del equipo de la Bundeswehr está obsoleto, ya que solo se ha renovado el material esencial desde la Guerra Fría. Con el fondo especial de 100.000 millones de euros tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, la Fuerza Aérea recibirá 35 aviones de combate F-35 para reemplazar los obsoletos aviones de combate de la década de 1980. A esto se debe sumar el gasto para aumentar el reclutamiento de personal, la adquisición y desarrollo de drones de combate de última generación y las municiones, entre otros gastos importantes. Europa necesita un reclutamiento masivo de soldados. El alarmante manejo de las políticas exteriores del gobierno del presidente Trump ha puesto en alarma a los estados europeos. Y no es para menos, si un país con el calibre militar de Estados Unidos amenaza con retirarse de la OTAN, el resto de los países miembros ponen en tela de juicio si están preparados por sí mismos para afrontar una guerra. Y esto irremediablemente ha hecho que los estados europeos se comprometan con un rearme continental, como una prioridad absoluta. El 4 de marzo del año 2025, la Comisión Europea lanzó el plan Rearm Europe. Esta es una medida que pretende aumentar el gasto de defensa de la Unión Europea en 800.000 millones de euros en un periodo de 4 años. Por sí solo, el aumento de dinero es útil, pero no es suficiente. Los países aliados de la OTAN, que no sean Estados Unidos, necesitan aumentar su personal, reclutando un número masivo de nuevos soldados para compensar la disminución de la presencia militar estadounidense en Europa. Un informe indica que se necesitan aproximadamente 300.000 nuevos reclutas para alcanzar el modelo de fuerza que la OTAN tenía previsto para 2022. Esto es un problema complejo, ya que todos se preguntan de dónde provendrán estas nuevas tropas. No es fácil transformar los pequeños ejércitos nacionales en fuerzas de combate mayor, especialmente por la cultura política y social. En última instancia, cada nación de Europa deberá abordar dilemas fundamentales sobre cómo se construye su país y a quién están dispuestos a enviar a la guerra. El poder nuclear de Francia. Además de la fuerza militar convencional, los estados europeos tendrán que invertir en disuasión nuclear. Siguiendo esta idea, el presidente francés Emmanuel Macron sugirió ampliar el paraguas nuclear de Francia para así cubrir a sus socios de la Unión Europea. Sin embargo, las dudas se hacen presentes, ya que algunos piensan que la fuerza de FRAP no será suficiente para protegerles del arsenal ruso, de mucho mayor tamaño. Reino Unido también entra en el debate, pues abiertamente declararon reconsiderar el papel de sus misiles nucleares Trident, lanzados desde submarinos, aunque este sea un sistema obsoleto y dependiente de Estados Unidos. En general, Europa está comenzando a moverse con intención de rearmarse. ¿Qué aviones pidió la Luftwaffe? Los países cercanos al flanco oriental de la OTAN son los que más presión tienen para aumentar su gasto en defensa.
Así es el caso de Alemania, quien en consecuencia con esta idea ha adquirido varios sistemas nuevos. La Luftwaffe, o también conocida como Fuerza Aérea Alemana, confirmó recientemente el pedido de 35 aviones caza F-35, además de helicópteros CH-47F y varios sistemas de defensa aérea Skyranger 30. A este se suma el acuerdo firmado por la marca Rheinmetall para municiones por valor de 8.500 millones de euros. Alemania sin duda está apostando por el rearme. Alemania mandó 5.000 soldados a Lituania, primera vez que pasa desde la Segunda Guerra Mundial. A finales de marzo de 2025, Alemania inauguró de forma oficial su primer despliegue permanente de tropas en territorio extranjero. Esta es la primera vez que sucede desde la Segunda Guerra Mundial. El grupo estaba conformado por 5.000 efectivos ubicados en Lituania. Estos tomaron posición mientras las fuerzas de Berlín avanzan para reforzar el flanco oriental de la OTAN, como respuesta al ataque de Rusia contra Ucrania. La brigada blindada, que fue creada recientemente bajo el nombre de 45, se activó sin contar con un cuartel permanente y se pusieron bajo el mando del general Christoph Huber. Este no hizo esperar sus declaraciones. Explicó que su misión es garantizar la protección, libertad y seguridad de aliados lituanos en el flanco oriental de la OTAN. Afirmó que, al cuidar de los lituanos, también protegen el territorio de la OTAN y a la propia Alemania. Alemania embarga un barco petrolero ruso. El barco petrolero ruso Eventin, valorado en unos 40 millones de euros, fue recientemente puesto bajo orden de confiscación y embargado por el gobierno alemán. Así lo anunció la revista nacional Spiegel a finales de marzo de 2025. El buque flotaba en el mar Báltico cerca de la isla de Rügen, cuando su presencia fue motivo de preocupación ambiental y las fuerzas alemanas determinaron confiscarlo para evitar un posible derrame petrolero. Esto, sin embargo, parece tener una intención oculta. Muchos analistas de seguridad afirman que Rusia opera cientos de buques para eludir las sanciones impuestas a sus exportaciones de petróleo tras la invasión a Ucrania. El ministro de Relaciones Exteriores alemán se negó a hacer comentarios al respecto. Por su parte, Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, afirmó que no tenía información al respecto de los detalles. Todo parece indicar que la información es llevada de manera discreta. ¿Puede Europa defenderse ante un ataque nuclear ruso? Si Estados Unidos retira su paraguas nuclear, Europa no tiene una respuesta para defenderse. Estas son las palabras del veterano Richard D. Hooker, quien ocupó cargos de seguridad nacional durante las administraciones de Trump, George W. Bush y Bill Clinton, entre otros. En una entrevista se le fue planteado si Europa podría defenderse de un ataque nuclear por sí mismo, a lo que explicó que el viejo continente depende en exceso de la seguridad brindada por Estados Unidos. Afirmó también que, por cómo se han movido las intenciones, es difícil saber si la administración de Trump ya retiró el paraguas nuclear. Lo que es seguro es que no se puede confiar en ello. En la entrevista explicó una serie de pasos que servirán para prepararse. Europa debería, según sus palabras, volver al servicio militar obligatorio, enfocarse en facilitar la movilidad militar entre países, realizar prácticas de interoperabilidad de los ejércitos aliados, además de estar siempre preparados para la guerra. De otra forma, es seguro decir que Europa no sería capaz de defenderse, al menos a largo plazo, de un ataque nuclear ruso. Esta última idea es agridulce, pero necesaria para entender el desarrollo geopolítico del mundo. Europa sin Estados Unidos no está preparada para un enfrentamiento a gran escala, mucho menos si esto implica armamento nuclear. Pocos países, entre los que se incluye Alemania, se han preocupado tanto y han sabido vislumbrar cuál es el verdadero foco del conflicto. Alemania tiene la oportunidad de dar un paso al frente y tomar el liderazgo en Europa, devolviendo el viejo continente a la fuerza que alguna vez tuvo. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan sobre el impactante y escalofriante refuerzo militar de Alemania. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.